Mi pareja tomó mi coche deportivo sin permiso y se reunió con su ex para conducirlo. Terminaron estrellándolo y ahora me suplica que no presente cargos. Llevamos juntos alrededor de 1 año. Ella pasa mucho tiempo en mi casa, incluso tiene una llave, pero aún no vivimos juntos. Planeo invitarla a mudarse a finales de este mes. Nuestra relación se basa en la comunicación abierta, algo que valoro enormemente, y nuestro mayor problema ha sido su relación con su ex. Me contó que él era manipulador y abusivo mentalmente, y por eso terminaron, pero aún así insiste en mantener contacto y lo llama amigo. Recientemente, recibí una llamada en medio de la noche desde un hospital diciendo que mi pareja había tenido un accidente de coche. Me quedé confundido, ya que ella no tiene coche y el único que podía estar conduciendo era el mío, sin que me pidiera permiso. Mientras corría hacia el hospital, me preguntaba con quién estaría. Al llegar a su habitación, estaba inconsciente, con una enfermera y un policía al lado. Me acerqué y pregunté si estaba bien y qué había sucedido. El policía me preguntó quién era y le dije que era su pareja. La enfermera explicó que tenía algunos huesos rotos pero que no necesitaría cirugía, y que solo estaba dormida por la medicación para el dolor. El policía me preguntó mi nombre y, cuando se lo dije, hizo una pausa y me preguntó si era el dueño de un Mustang 2022. Al confirmar, me dijo que algunos oficiales ya estaban buscándome, ya que mi coche había estado involucrado en el accidente. Me preguntó si le había prestado el coche a mi pareja o algún amigo, y le respondí que no. Nadie más conduce ese coche, es mi posesión más preciada, algo en lo que mi padre y yo trabajamos juntos para restaurarlo. Es una reliquia, y apenas le he puesto kilómetros desde que mi padre falleció. Le dije al policía que el coche debería estar cerrado en mi garaje y que nadie más tiene acceso, excepto yo. El policía me preguntó si estaba seguro, así que revisé las cámaras de seguridad del garaje y vi que el coche no estaba allí. Fue entonces cuando comencé a entrar en pánico. Le dije al policía que el coche había desaparecido, y él respondió, entonces, ¿la señorita Soto o el señor Cruz lo tomaron? Me confundió el por qué mi pareja tomaría el coche, y pregunté quién era Cruz. Me mostró la foto de una licencia de conducir y sentí que mi estómago se revolvía. Era el exnovio de ella. Se lo expliqué al policía, que me miró con lástima y me informó que habían llevado el coche a una carrera de autos, y el ex perdió el control, estrellándolo contra un poste. Me enfurecí y le pregunté por el estado del coche, y me dijo que estaba totalmente destruido. Apenas podía respirar. Ella sabía lo importante que era ese coche para mí, y aún así lo tomó y dejó que su ex lo condujera. El policía me aconsejó que me calmara antes de hacer algo de lo que me pudiera arrepentir. Le pregunté si el ex estaba en el hospital, y me dijo que no me dejaría salir de la habitación hasta que me calmara. Después de unos minutos, me preguntó si quería presentar cargos. Miré el cuerpo dormido de ella y, sin dudar, le dije que sí. Le mostré las imágenes de seguridad donde ella usaba su llave de repuesto para entrar, tomar las llaves del Mustang y llevárselo. El policía me dio su correo y me pidió que enviara las imágenes para solicitar una orden de arresto. Para que su ex también fuera acusado, ella tendría que implicarlo. Mencioné que había una cámara en el coche y que si se recuperaba, podía tener pruebas. Me dijo que investigaría y me observó. Me preguntó si planeaba quedarme en el hospital y hacer algo impulsivo, y le dije que solo quería asegurarme de que ella estaba bien antes de irme. Aseguró que alguien estaría en la puerta de la habitación, y me senté junto a ella hasta que despertó. Incluso su respiración me irritaba en ese momento. Sonrió, feliz de verme, hasta que le pregunté por qué tomó el coche para dar un paseo. Tartamudeando, dijo que no tenía malas intenciones y que solo quería sorprenderme llevándolo a lavar. Alegó que un conductor imprudente se le atravesó. Le dije que estaba bien, que ella estaba bien, y que eso era lo que importaba. Luego le pregunté si estaba sola en el coche, y ella mintió, diciendo que sí. Asentí y le dije que iría a buscar a la enfermera, asegurándole que su ex también estaba bien. Su rostro cayó y me fui. Desde entonces, no ha parado de enviarme mensajes pidiendo disculpas, y hasta me envió mensajes diciendo que nunca me amó y que estaba feliz de volver con su ex. Eso me dolió porque supe que me había engañado. Eventualmente, su familia también comenzó a llamarme, diciendo que no tenía derecho a arruinar su vida por un error. Ignoré a todos y pedí a mi abogado que demandara por el valor del coche, robo y allanamiento. Cuando le entregaron los papeles, ella dejó mensajes de voz llorando,
diciendo que no quería ir a la cárcel, alternando entre súplicas y amenazas. Comenzó a insultarme y a llamarme débil, diciendo que su ex era todo lo que yo nunca sería. Aguardé pacientemente la audiencia, donde el juez revisó las pruebas. En el juicio, ella intentó argumentar que todo fue una broma, pero cuando las cámaras mostraron la secuencia de su entrada a mi casa, quedó claro que ella sabía lo que hacía. Finalmente, cuando el juez dio el veredicto, sabía que mi auto no regresaría, pero ella pagaría el precio. El alivio de poder seguir adelante fue suficiente, y desde ese día, nunca más tuve que escuchar su nombre. A partir de ese momento, sus intentos de contacto se volvieron constantes. Dejaba mensajes llorando, diciendo que no quería ir a la cárcel, y luego enviaba textos diciendo que nunca me había amado y que estaba feliz de haber vuelto con su ex. Eso me dolía, ya que me hacía ver que quizás llevaba engañándome más tiempo del que imaginaba. Pronto, su familia comenzó a buscarme, diciendo que no tenía derecho a arruinarle la vida por un solo error. Ignoré a todos y pedí a mi abogado que continuara con el proceso, exigiendo hasta el último centavo. Más tarde, la policía me informó que habían recuperado las imágenes de la cámara del coche, lo que probaba que ambos sabían que el vehículo era robado. Finalmente, sentía que teníamos un caso sólido y no veía la hora de que el juicio terminara para poder seguir con mi vida. Durante el proceso, sentía el peso de todo lo que había pasado, y trataba de entender cómo alguien con quien compartí tanto tiempo podía traicionarme de una manera tan descarada. Parecía una película, pero la realidad era mucho más cruel. La primera audiencia fue programada, y hasta entonces sus intentos de contacto se multiplicaron. Alternaba entre disculpas y insultos, como si hubiera perdido el control de sus emociones. Un día me decía que todo había sido un error y que me necesitaba a su lado. Al siguiente, gritaba que siempre me había considerado débil y que su ex era todo lo que yo nunca sería. Era como si yo fuera solo una pieza más en su estrategia para librarse de las consecuencias. Creía que podía manipularme con ese juego de amor y odio. Finalmente, el día del juicio llegó. Entré en la sala tratando de controlar la ira que aún ardía dentro de mí. Ella estaba al otro lado, con su abogado, quien intentó argumentar que todo había sido una broma inocente que terminó en un desafortunado accidente. Describió el robo de mi coche como una travesura sin importancia. Sentía la rabia crecer nuevamente, pero me mantuve firme, sabiendo que eso era exactamente lo que ella quería, que yo perdiera el control y pareciera el villano. Cuando el juez me pidió que explicara lo que el coche significaba para mí, respiré hondo y comencé. Relaté cada detalle, desde el momento en que mi padre y yo trabajamos juntos en ese coche, hasta el valor sentimental incalculable que tenía para mí. Dije que no era solo un vehículo, sino una conexión con la persona que más amé y que ya no estaba entre nosotros. Ella me miraba y, por un instante, pensé que tal vez mostraría algún remordimiento, pero pronto desvió la mirada, impasible. Cuando llegó su turno de hablar, jugó la carta de víctima, tratando de convencer al juez de que solo quería agradarme y que todo había sido un malentendido, y que el accidente fue causado por un conductor imprudente. Su abogado, claramente preparado, intentó pintar la imagen de alguien con buenas intenciones que cometió un acto impulsivo. Pero para mí, aquello era un espectáculo patético, un intento de manipular no solo al juez, sino a todos los presentes, como si fuera posible borrar todo. Entonces llegó el momento tan esperado. Se mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto de mi casa como del coche. Tan pronto como comenzaron a reproducirse, el silencio invadió la sala. Ahí estaba ella, entrando sigilosamente a mi casa, tomando las llaves como si fuera algo cotidiano. Luego, la escena de ella y su ex preparándose para la carrera, con emoción en sus rostros y despreocupación, sin el menor rastro de arrepentimiento. El ambiente en la sala cambió. Por primera vez vi cómo su máscara caía. Ella perdió la postura, y el juez la miró con evidente decepción. La audiencia continuó y, al final, el juez determinó que ambos tendrían que asumir los daños causados, además de responder por invasión y robo. Salí de esa sala con una sensación diferente. Sabía que la venganza no traería de vuelta mi coche, ni el valor sentimental que representaba, pero había algo reconfortante en verla finalmente enfrentar las consecuencias de sus actos. En los días siguientes, sus intentos de contacto se volvieron más desesperados. Me acusaba de ser cruel, diciendo que yo estaba arruinando su vida. Para ella, yo era el villano que podría manipular,
Pero esta vez nada de lo que decía me afectaba. En la audiencia final, el juez dio el veredicto. Además de la indemnización, ambos fueron condenados por el papel que desempeñaron en el robo y destrucción del coche. Sentí que ese capítulo finalmente había terminado. Al salir del tribunal, ella intentó un último contacto, tal vez esperando que la perdonara, pero todo lo que sentí fue desprecio. Para mí, ella ya no representaba nada. Esa noche, ignoré un último correo suyo en el que decía que esperaba que yo fuera feliz con mi venganza. No respondí, porque lo que más deseaba era seguir adelante y no volver a escuchar su nombre nunca más. Perdí el coche, pero gané algo mucho más importante, la libertad de continuar mi vida sin el peso de alguien tan deshonesto a mi lado. Los días después del juicio estuvieron llenos de silencio, pero era un silencio que acogía. Poco a poco, reconstruí mi vida, hice nuevos amigos y volví a enfocarme en mis propios proyectos. Finalmente, pude respirar en paz y dejar atrás ese capítulo, sabiendo que mi vida continuaba limpia y sin el peso de una traición que casi me destruyó.